de congregarnos, de acercarnos a la iglesia, a adorar a nuestro Dios y juntos, ¿verdad? Alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me gustaría saludar y darle la bienvenida. Sé que en nuestro medio tenemos a amigos que hoy nos acompañan, tal vez algunos por primera vez, que vienen, ¿verdad?, que nos visitan. ¿Cuántos les saludamos, hermanos de la iglesia? ¿Les saludamos? Nos da gusto tenerles con nosotros, sean bienvenidos y es un privilegio tenerles en la iglesia de Villamar. De igual manera, nuestros amigos, hermanos que se conectan en las redes sociales, gusto también en saludarles en esta hora. Y bien, vamos a estudiar de la palabra de nuestro Dios en este momento, pero antes de ello quiero invitarles, así como estamos, a inclinar el rostro para buscar a Dios en oración. Vamos a orar. Eterno Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque eres bueno y porque eres bondadoso. Queremos suplicarte, Señor, en esta mañana, que al meditar tu palabra, Señor, al meditar en ella, nos ayudes, querido Padre, a reflexionar, pero sobre todo a escuchar tu voz para aquel llamado que tienes para nuestra vida. Lo rogamos, Señor, y suplicamos todo en Jesús. Amén. En la historia de la humanidad hay muchos acontecimientos que han marcado la vida del ser humano. Pero cuando meditamos acerca de ello y regresamos 10 años atrás, en el año 2016, algunos lo catalogaron como el año más violento que se había tenido. ¿Por qué? En el año 2016 hubo atentados terroristas, hubo guerras y asesinatos en masas y crímenes enormes y feos, terribles. Y cada día en los medios de comunicación se presentaba la situación difícil social de los gobiernos y también de los sectores terroristas. Algo que trascendió también fue el ver a 12 niños que con ideas islámicas, de cierta manera, asesinaran a sangre fría, hablando de niños, no de adultos, niños, a grupos de prisioneros frente a una cámara que los grababa y fue compartido. Algo que podía la gente pensar en ese año, el año más violento, que la gente prácticamente se había vuelto loco, por así decirlo, se habían vuelto locos. Pero cuando nosotros reflexionamos, meditamos y hacemos un recuento de hace 10 años atrás, porque en el 2016 fue 10 años atrás, hasta el 2026, hay una pregunta importante. ¿Será el 2016 uno de los años más violentos que hemos conocido en esta década? ¿O esa violencia ha ido creciendo, ha ido en aumento? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Y meditando de ello, hoy quisiera que juntos podamos meditar de la palabra de Dios acerca de lo que aquí se menciona, el verdadero plan de rescate, el verdadero plan de rescate que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y saben, queridas familias, hoy en día vivimos en un mundo violento, cada vez se parece más al mundo antediluviano. La violencia, la inmoralidad y la maldad están infiltradas en todas las cosas, en todos los lados. Y saben una cosa, queridas familias, queridos padres, al meditar de ello, hoy en día, de cierta manera, Satanás está tratando de adoctrinar, escucha bien, tanto a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. ¿A través de qué cosa? A través de series violentas. Yo recuerdo una frase que me parece que es del norte, que lo empecé a escuchar en el sur, y tal vez ustedes saben qué frase es,
Y yo me preguntaba cómo algo de allá vino para acá. Entonces alguien me dio la respuesta a través de las series de narcos y de todo ello, como están allá, usan las frases, pues los que estamos acá que nunca lo habíamos escuchado, algunos lo empezaron a utilizar. Hoy en día también los videojuegos, hay niños que les gustan esos videojuegos que son de violencia, y no solamente ellos, hay algunos adultos, incluso padres, que de cierta manera comparten esos gustos y desde pequeños inician o enseñan a sus niños a participar de ellos. Es decir, hoy en día Satanás está trabajando arduamente, escucha bien, para adoctrinar a los hijos de Dios, más bien a la humanidad, en los temas de violencia, en los temas de inmoralidad y todo aquello que nos aleja del amor del Señor. ¿Y qué podemos reflexionar de ello? Hoy vivimos en un mundo que cada vez se parece más al mundo antes del diluvio. ¿Y qué debemos y podemos reflexionar en esta mañana? La palabra de Dios en Génesis capítulo 5, capítulo 6, versículos 5 al 6 declara lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió. Vean lo que dice allí esa expresión. Y le dolió en su, ¿qué cosa dice, hermanos? En su corazón. ¿Te imaginas esa frase? Yo no sé cuántos de ustedes lo escucharon o cuántos de ustedes tal vez lo han dicho en alguna vez, y si no lo ha dicho, no lo ha escuchado, pues es bendecido y privilegiado, ¿verdad? Cuando los padres de cierta manera ven a sus hijos rebeldes, ven a sus hijos que no obedecen, algunos expresan, ¿verdad? ¿Cómo me duele? Me arrepiento. Algunos hasta usan esa frase. Y la palabra de Dios dice que el Señor le dolió en su corazón el haber creado al ser humano a causa de ¿qué cosa? De la maldad. A causa de la maldad que existía, a causa de todo lo malo que en ese momento había. Y cuando reflexionamos de esto, la historia de la humanidad, la historia de nuestra sociedad, no está tan alejada de la realidad o de lo que el mundo antes del diluvio practicaba, realizaba, que la Biblia dice que le dolió al Señor en su corazón la maldad y la perversidad del ser humano. Y en medio de todo ello, Dios, a pesar de eso, en su misericordia, Dios hizo un plan para rescatar, para salvar, para obrar en la vida del ser humano y darle la oportunidad de un nuevo comienzo, la oportunidad de una vida nueva y transformarlo de todo lo que allí había. ¿Y qué fue lo que Dios empleó? El arca de ¿qué cosa dice ahí, hermanos? El arca de salvación. El Señor vio la necesidad y Él ideó el plan, el arca de salvación, el medio por el cual Él emplearía la forma para que el ser humano pudiera ser salvo a través del arca de salvación, del arca que Noé había de construir. Y cuando nosotros estudiamos la historia, la Biblia, es impresionante ver cómo la Biblia puede enseñarnos muchas cosas. La maldad del hombre había llegado prácticamente al límite. La inmoralidad había llegado a límites inimaginables. La corrupción, la violencia y el pecado atroces estaban a la orden del día. Y en vista de un panorama tan sombrío, apareció una luz de esperanza. Y esa luz de esperanza era el medio que Dios emplearía para salvar, para rescatar a la humanidad de todo el pecado y de toda la maldad que había. Y eso era a través del arca de salvación. Pero entonces, para que esto pudiera cumplirse, se necesitaba algo. Y la palabra de Dios dice en Génesis, versículo 8 en adelante: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Y vean lo que dice: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios, ¿qué cosa dice, hermanos?
caminó Noé? Con Dios. Dios ideó el plan, el arca de salvación, pero ahora se necesitaba encontrar la persona que Dios le cumpliría, le comisionaría esta actividad, este llamado, para que entonces ejecutara y realizara el arca de Noé o el arca de salvación, y a través de ello también Noé predicara a los de su época acerca de los juicios de Dios y de la salvación. Y cuando medito de esta historia, aquí hay una enseñanza importante para nuestras vidas. Queridas familias, escuchen bien, queridos padres, estamos en un mundo que cada día nos sorprende en cuanto a la maldad, en cuanto a la perversidad. Dios a Noé en su tiempo diseñó el arca de Noé, el arca que iba a salvar a la humanidad, y necesitaba a una persona, y la Biblia dice que Dios llamó a Noé porque era un hombre perfecto, porque Noé caminaba con el Señor, para que entonces ejecutara el verdadero plan de rescate. Y queridas familias, queridos padres que están aquí, Dios ha diseñado, escucha bien esto, tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tu hogar, como el arca, el medio por el cual Dios quiere salvar a ti y a tu familia. Tu hogar, Dios desea que se convierta en esa arca que trae salvación, que salvará a los tuyos de la destrucción, porque escucharán la voz de Dios. Y cada uno de los que estamos aquí, tal vez ya ha formado un arca, ya tiene el arca, su familia, su hogar. Pero la pregunta importante aquí es, ¿cuántos de nosotros, tal vez como Noé, estamos dispuestos a escuchar el llamado de Dios y construir, ejecutar todo aquello que Dios tiene y ha diseñado para que el arca sea realmente funcional? ¿Cuántos? Porque Dios desea salvar nuestras familias. En primer lugar, Dios le pidió a Noé que construya un arca. Durante 120 años Noé consumió sus fuerzas de varias maneras. 120 años. Imagínate, 120 años Noé le llevó para construir y para llamar a la gente. Y la Biblia dice, en primer lugar, predicando a su generación sobre el juicio de Dios. Noé fue llamado para predicar, para enseñarle a la gente que venía la destrucción y que entonces debía corregir su mala manera de vivir y subirse al arca para ser salvo. Y otra cosa fue finalmente preparando a su familia para subir ¿a dónde, hermanos? Para subir al arca. Vean, predicó a la generación sobre el juicio de Dios y preparó a su familia para subir ¿dónde, hermanos? Al arca, para que su familia y los que le predicaran fueran, ¿qué cosa, hermanos? Fueran salvos. La pregunta es, ¿cuántos entraron al arca de Noé? ¿Cuántos entraron? 8 personas. Yo te pregunto, ¿será acaso, si nosotros lo vemos así, ¿será acaso que Noé como evangelista fracasó? ¿Cómo lo calificaríamos nosotros a Noé? Ahora, pero si nosotros lo traemos a un ambiente distinto, yo te pregunto, como padres, ¿Noé fracasó o fue victorioso? ¿Quiénes subieron? Tuvo éxito. Subieron sus hijos y subieron ¿qué cosa? Sus nueras. Y ahorita quiero que nosotros como iglesia somos llamados a cumplir una misión. Pero en este momento quiero que pensemos en el ministerio de la familia, en el ministerio familiar que debemos de desempeñar como familias de la iglesia. Yo estoy seguro que los que predican aquí se sentirían felices de ver a toda la iglesia cuando Cristo Jesús venga. Amén, hermanos, en la patria celestial. Pero como padre, como mamá,
¿Cómo te sentirías ver a todos y no ver a tus hijos? O no ver a tu esposo, o no ver a tu esposa. Noé, y yo quiero que ahora pongamos los lentes más de evangelista en el concepto de la familia. Noé recibió el llamado de Dios como tú y como yo. Dios le había dado las herramientas para construir el arca y el mensaje para salvar a la humanidad, pero su primer deber era también salvar ¿a quién? A su familia. Nosotros, el Señor nos ha dado la herramienta, nuestro hogar, el ministerio de la familia, es el arca que Dios desea emplear para que, respondiendo al llamado de Dios, sea el centro por el cual primeramente tu familia pueda ser salvo, y cuando tu familia sea salva puede influenciar al alrededor para que los demás puedan conocer del amor de Cristo Jesús. Y tristemente, hermanos, hoy en día la historia se repite. Hoy en día vemos guerras, hoy en día vemos problemas sociales, vemos las enfermedades, todo lo que hoy en día está aconteciendo. En esta semana o en este mes, si no estoy mal, tembló ¿dónde, hermanos? En Colombia. ¿Dónde más tembló en estos días? Algo así. España. Indonesia. Imagínense. Y alguien me decía, ¿y cuándo nos va a tocar acá? Me decía alguien. ¿Cuándo nos va a tocar acá? Está temblando, están sucediendo cosas, escucha bien, que de cierta manera la naturaleza, oye bien, la naturaleza nos está advirtiendo que algo está sucediendo y nos está recordando que Cristo viene pronto para nosotros. Hoy en día vemos, hermanos, vemos todo lo que acontece allá afuera, la violencia, la inmoralidad, todo lo que está pasando nos recuerda que Cristo viene pronto. Y cuando vemos hoy en día que Satanás ya no solamente está adoctrinando con la violencia a los adultos y a los niños, sino que hoy en día está metiendo algo sutil también a la mente de las nuevas generaciones, que es confundirles de la manera de la que Dios nos ha creado, hombre y mujer. Hoy en día, ¿qué es lo que se enseña en las escuelas? La ideología de género. Tú naciste así, pero tú puedes ser lo que quieras. Imagínate. Y eso nos alerta que la historia hoy en día se está repitiendo. Y dice la palabra de Dios, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró, dice la palabra de Dios, al arca. Hasta el día que no entró al arca, la gente se dio cuenta que habían perdido la oportunidad de ¿qué cosa, hermano? De ser salvos. Hoy en día, como iglesia, escucha bien, y los que nos escuchan en las redes sociales, como iglesia y como sociedad, nos encontramos probablemente en esa condición. Hoy en día, nosotros vivimos con un pensamiento tal vez que decimos, bueno, el Señor todavía tarda en venir, todavía Cristo no viene, todavía voy a dedicarme al mundo, voy a dedicarme a las fiestas, voy a pensar en todo. Menos, escucha bien, menos en comprometerme, en consagrarme a Cristo Jesús. Porque muchas veces el problema del ser humano, el problema de nosotros como hijos de Dios, que aunque muchas veces estamos en la casa de Dios tratando de adorar a Dios, nuestros pensamientos están lejos del encuentro y de la comunión con Cristo Jesús. Y no es que lo tomes como un regaño. Si Dios te está hablando, es el Espíritu Santo que te está hablando. Porque hoy en día la palabra de Dios dice, muchos serán sorprendidos. Estaremos viviendo como si nada pasara cuando Cristo Jesús está próximo a ¿qué cosa, hermanos? A volver por nosotros. Como en nuestra época, el mal pareciera ser que reina. La maldad. El pecado está a la orden de ¿qué cosa, hermanos? Del día. La mayoría no está pensando ¿qué cosa, hermanos? En su salvación. Muchos de nosotros, si uno nos preguntara, ¿cuántos estamos listos? De los que estamos y los que nos escuchan.
Si hoy el Señor viniera al ponerse el sábado, ¿cuántos estaríamos listos para el encuentro con Dios? ¿Cuántos? Muchos estamos pensando en todo, pero la mayoría no está pensando en qué cosa, en su salvación. Algunos estamos pensando, los jóvenes, no solo los jóvenes, también los adultos, en el celular más reciente, en la nueva película o serie que salió, en el novio, la novia, en las cosas de allá afuera, pero menos en la salvación. Y eso se ve, hermanos. ¿De qué manera? ¿Tendrá un mes que pasó el mundial? ¿Ya tiene un mes? Un mes. A algunos les gusta, a algunos como cualquier cosa. Pero ¿cuántos de los jóvenes, y no solo jóvenes, cuántos de nosotros como adultos que tal vez les gusta ese deporte, cayeron en la tentación de que sábado al mediodía está jugando la selección X contra la selección X, ahí viendo ese partido de fútbol? Estaríamos pensando en nuestra salvación o en lo que el mundo nos ofrece. Ahora, meditando de ello, hay algo importante. Hay una pregunta importante. ¿Por qué Noé logró salvar su familia? ¿Cómo Noé consiguió y logró salvar a su familia? Porque el plan, el verdadero rescate que comienza con nosotros, con nuestra familia, es que podamos salvar a nuestra familia y prepararlos para el reino de los cielos. ¿Qué fue lo que hizo Noé? La familia de Noé, hermanos, escuchen bien, se salvó porque Noé tenía propósitos. ¿Qué cosa dice ahí? Claros. ¿Y cuáles eran los propósitos de Noé, hermanos? Número 1, primer propósito, seguir la orden de ¿qué cosa, hermanos? De Dios. Seguir la orden de Dios. El Señor le dijo, mira Noé, tú vas a construir el arca, tú la vas a hacer así, la vas a pintar de esta manera, de esta medida, así lo vas a hacer. En la mente de Noé pudo haber pasado y decir, Señor, está buena la idea, pero yo creo que para que sea mejor debe de ser de este color o debe de tener este diseño. No, Noé escuchó atentamente, ¿qué cosa? La instrucción, la dirección de Dios y siguió la orden, la indicación divina de nuestro Dios. Queridas familias, ¿qué es lo que hoy en día pasa con nosotros? Dios nos ha indicado a través de su palabra la manera en la que nosotros debemos de vivir. Debemos de vivir conforme a su palabra, conforme a su mandamiento. Debemos de cuidar nuestra vida y debemos consagrarnos al Señor. Pero muchas veces nosotros desobedecemos la indicación divina y permitimos de cierta manera que el mundo entre a nuestro hogar y de cierta manera empiece a corromper y alejar la vida de cada uno de nuestros hijos, de cada uno de nuestros integrantes de la familia. Noé siguió la indicación divina de Dios. ¿Qué otra cosa hizo Noé? Preparar el arca y meter a su familia, que su familia estuviera, ¿qué cosa, hermanos? Dentro. Preparar a su familia para que su familia pudiera estar dentro del arca. Y queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos preparando nuestra familia para el encuentro con el Señor? Al primero que nosotros debemos de predicarles a nuestra familia, que conozca del amor, que conozca de Cristo Jesús. Porque cuán duro será para nosotros el predicar a otros y ver cómo nuestros seres queridos se apartan y se alejan del camino del Señor. Y si alguno de nosotros está viviendo ello, necesitamos pedir fuerza y fortaleza en el Señor para que el Señor nos dé la victoria. Solo 8 personas se salvaron. Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3, ¿qué cosas dice allí, hermanos? Sus 3 nueras. Solamente 8. Yo no sé la capacidad que el arca tenía para las personas. La Biblia dice que entraron todos los animales de 2 en 2. Pero ¿cuántas personas pudieron tener la oportunidad de subirse y ser salvo en la destrucción que llegó a la humanidad? ¿Cuántas? Pero de toda esa cantidad,
solamente 8 se salvaron. ¿Para cuántos de nosotros, escucha bien, Cristo se dio en la cruz para salvación de nuestra vida? ¿Y a cuántos Dios nos da la oportunidad? A todos. Pero de todos los que a Dios nos da la oportunidad, ¿cuántos aceptaremos su llamado de salvación y de ser rescatados por Cristo Jesús? ¿Cuántos? Se cuenta la historia de un predicador muy famoso en sus tiempos. Un día, cuando él era joven, llegó a su casa pasada la medianoche y venía emocionado, venía con la ropa mojada, y cuando llegó a su casa, su mamá se encontraba durmiendo, pero era tanta la emoción que él tenía que no se aguantó, sino que fue, abrió el cuarto, despertó a su mamá, y cuando su mamá estaba despierta, el muchacho le dijo: te tengo una gran noticia. Y la mamá le dijo: a ver, dime cuál es la noticia. Y este joven le contó: yo creo que con esta noticia tú te vas a poner feliz. A ver, dime. Hoy tomé la mejor decisión, entregué mi vida a Dios y hoy vengo de ser bautizado. Y el muchacho le dijo: mamá, ¿estás alegre por la decisión que tomé? Y la mamá, sonriendo y alegre, le dijo: yo sabía que esto iba a pasar y me siento feliz, porque desde antes que tú nacieras, yo siempre oré a Dios para que un día tú rindieras tu vida y te consagraras a Dios. Este joven llegó a ser uno de los grandes predicadores que la historia conoció. Cómo la oración y el esfuerzo de su madre logró llevar tal vez a este joven a los pies de Cristo Jesús y convertirse en lo que después sucedió, un gran predicador de la palabra de Dios. Queridos padres, queridas familias, cada uno de nosotros tenemos hijos, algunos pequeños, algunos más grandes, pero Dios desea que, como Noé, caminemos con el Señor. Podamos instruir a nuestros hijos en los caminos de Cristo Jesús y los preparemos tanto a ellos como nosotros para ser salvos y encontrarse con Cristo Jesús cuando Él vuelva por segunda vez. El verdadero plan de rescate no comienza en la iglesia, comienza en nuestro hogar cuando permitimos que Cristo obre para la salvación de nosotros. La sierva del Señor declara que el Señor desea hacer de tu hogar, de mi hogar, de nuestro hogar, el centro de sus operaciones en favor de la salvación de cada una de nuestras familias. ¿Cuántos queremos permitir que el Señor obre y manifieste su poder de salvación en nuestro hogar, en nuestra familia? Puede ser que en esta mañana haya hogares de los que estamos aquí o los que nos están escuchando, que el pecado nos está afectando, nos está alejando del Señor, está haciendo poner Dios para que Jesús. Antes, vean lo que dice aquí, antes de que Jesús vuelva, necesitamos que nuestros hogares, nuestras casas, nuestras familias, nuestros matrimonios, sea ese lugar de refugio para dar salvación a nuestra familia. Los juicios de Dios se aproximan. Queridas familias, los juicios de Dios se aproximan. Y hoy, más que nunca, nuestro hogar necesita ser ese plan de rescate para la humanidad. Tu familia y mi familia necesita hacer ese plan de rescate para la humanidad. Querida familia, Dios nos ha llamado como Noé. Dios nos ha llamado para que podamos ser de bendición y llevar un mensaje de salvación al mundo y a los que nos rodean. Pero ese plan de rescate y de salvación debe de comenzar con nuestras familias, con nuestros hogares. Y que en esta mañana, juntos, al meditar de la palabra de nuestro Dios, podamos reflexionar como familia. ¿De qué manera nos encontramos? Si estamos permitiendo que la influencia de Cristo pueda ser en nosotros y en nuestro hogar para salvación de ella, o estamos permitiendo que la influencia del enemigo de Dios
esté destrozando nuestra vida, nuestra familia, y nos esté alejando del llamado de salvación que el Señor tiene y nos ha hecho a cada uno de nosotros. Que el Señor pueda bendecirnos en esta hora y podamos meditar como familias del llamado de Dios. Y para concluir en esta hora, quiero invitarles para que juntos entonemos las estrofas del himno número 500.